El vídeo anterior vimos la caída de Roma con detalle. Vimos cómo y por qué cayó Roma y, muy importante, vimos las civilizaciones que se hicieron con el territorio romano. Vimos el Imperio Bizantino, listamos a los reinos bárbaros, pero no vimos uno de los imperios más importantes. Uno que en realidad vino bastante después de la caída del Imperio Romano y empezó en la península arábiga. Ese imperio fue el Imperio Islámico. Antes del Imperio Islámico o musulmán, la economía se basaba sobre todo en la agricultura. Pero de aquí la cosa cambia rápidamente, porque en el año 570, en una ciudad llamada La Meca, nació Mahoma. Vale, muy bien, os estaréis diciendo, pero ¿quién es ese? Para responder esa pregunta, viajemos 40 años en el futuro, al año 610. Mahoma estaba meditando cuando tuvo una visión del arcángel Gabriel, que le confiesa algo parecido a esto. Mahoma, eres el elegido por el único Dios Alá. Tú serás su profeta. Este, al menos, es el comienzo de la religión de los musulmanes, el Islam. Mahoma predicó entre los suyos, tal como Gabriel le había pedido. Pero Mahoma no consiguió convencer a mucha gente porque ¿de verdad creerías a alguien que dice que le envía a Dios? Tú no sé, pero los de su ciudad, la Meca, no se lo tomaron nada bien. Y el año 622, Mahoma tuvo que huir de la Meca a otra ciudad llamada Medina, en un proceso de migración llamado la Égira, fecha que da inicio al calendario musulmán. Bueno, vale. ¿Y eso qué tiene que ver con el inicio del imperio musulmán? Pues dio la casualidad de que ese tal Mahoma consiguió reunir muchos seguidores, tantos que fue el inicio del imperio musulmán, y de allí pudo conquistar la Meca. Qué irónica historia, ¿nos parece? Pero este es solo el principio. Desde la muerte de Mahoma, en el año 632, sus seguidores y sus descendientes siguieron con el imperio, y se expandieron con una velocidad y una facilidad nunca antes vista, ya que, para el año 750, controlaron gran parte del Mediterráneo y un trozo de Asia que llegaba hasta la India. Así que, ¿cómo lo hicieron? En realidad, hay dos motivos principales. Para empezar, los musulmanes siempre daban la opción de hacer un pacto a los territorios que conquistaban, que más o menos quería decir, Oye, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Así que, en vez de que arrasemos la ciudad, dejadnos gobernar. El territorio será nuestro y no impondremos nuestra religión. O sea, que quien quiera seguir siendo de otra religión podrá seguir siéndolo siempre que además pague impuestos adicionales. esto significaba que, en vez de destruir la ciudad para luego reconstruirla y llenarla de gente otra vez, las ciudades podían llegar a un acuerdo con el imperio, donde la ciudad se mantenía intacta. Nada de reconstrucciones, ninguna guerra, simplemente pasa a ser del imperio musulmán. Y también tenías que tener en cuenta que la mayoría de las civilizaciones vecinas estaban muy debilitadas de guerras unos contra otros. Así que no había mucho que hacer contra un enorme ejército que llegaba justo después de otra batalla. Vale, ahora que tenemos una idea del origen del imperio islámico o musulmán, llega la hora de hablar de nuestra península, la península ibérica. Porque en el 711, el Imperio Islámico llega por primera vez a la península. Iban allí por un motivo muy importante, pero primero necesitamos un poco de contexto. Si hacemos memoria al vídeo de Roma, recordaremos que en la mayoría de la península se encontraba el reino visigodo. Pues bien, el reino visigodo no estaba precisamente en sus días de gloria. Witiza, el rey visigodo de aquel entonces, acababa de morir, y de ahí dos posibles sucesores habían comenzado a pelearse por el trono, Rodrigo y Áquila, que comenzaron una especie de guerra civil. Fuera lo que fuera, y por desgracia para Áquila, Rodrigo se hizo con el poder. Pero eso no detuvo a Áquila. Él iba a ser rey. Y llegados a ese punto no le importaba mucho la moralidad, así que les envió a los musulmanes una nota explicando la situación. Él les pidió que vinieran a luchar contra el rey Rodrigo y su ejército,
para que así él se hiciera con el poder, y a cambio les daría dinero. Así que el ejército musulmán, liderado por Tariq, cruzó el estrecho de Gibraltar, llegaron a la península y allí comenzó la batalla de Guadalete, donde los musulmanes consiguieron acabar con el rey Rodrigo y sus tropas, dejando a Áquila de rey. Pero esperad, la historia no acaba ahí, ya que los musulmanes, al ver lo fácil que había sido vencerles, decidieron que iban a conquistar, ya de paso, el resto de la península, pero ¿cuánto tiempo les llevaría hacer una cosa así? ¿30 años? ¿25? Pues resulta que 5 años después ya tenían la mayoría de la península bajo control. Eventualmente ya conquistarían el resto, principalmente Asturias. Pero antes los musulmanes tenían otros planes. Querían conquistar Europa, y sí, me refiero a toda Europa. Al fin y al cabo, ya tenían muchísimo territorio y eran considerablemente el imperio más poderoso que había en aquella época. Así que, ¿qué les iba a detener? Tal vez la pregunta no sea quién, sino quiénes. Los pobres europeos, aun cristianos, estaban tan asustados del imperio islámico que decidieron unir fuerzas y, en la batalla de Poitiers en 732, los francos consiguieron frenarles. Y ahí se quedaría la expansión del imperio islámico en Europa, porque os aviso de que de aquí en adelante serán los cristianos los que irán ganando terreno, ya veréis. Pero los musulmanes estaban contentos. Ya habían conquistado toda la península. Llegado a ese punto, la península había pasado a ser una provincia más llamada Al-Ándalus, con capital en Córdoba. Y así seguiría siendo durante muchos siglos. Pero mientras que el territorio era el mismo, Al-Ándalus pasó por muchas fases. Así que sigamos con la historia. Porque pocos años después, en el 750, la dinastía actual, la dinastía Omeya, daría paso a la dinastía Abbasía, debido al asesinato de todos los omeyas, o bueno, todos menos uno, el príncipe Abderramán. El pobre señor tuvo que huir perseguido a través de todo el imperio durante 6 años, hasta que llegó al Andalus, que declaró como territorio independiente. Eso quiere decir que Al-Ándalus pasó de ser un estado dependiente del resto del imperio a un estado independiente, que no está conectado con el resto del imperio. Por lo cual, un estado independiente, en este caso un emirato, necesita a alguien que lo gobierne. Y ahí es cuando Abderramán tuvo la gran idea de elegir de emir o de gobernador a... ¡Así mismo! No te lo esperabas, ¿eh? En fin, así fue como la familia Omeya persistió en el Andalus durante muchos años más. Pero puede que para bien o para mal, el emirato duró un poco menos, ya que en el año 929, 173 años después, Abderramán III se proclamó a sí mismo el califa, convirtiendo al Andalus de un emirato a un califato, el califato de Córdoba. Y es en esa época donde Al-Ándalus llega a su máximo esplendor. La economía estaba yendo bien, el comercio estaba yendo bien, las peleas con los cristianos estaban... bueno, estaban dejando de ser tan malas. Sobre todo con las campañas del califa Almanzor, que se tomó la guerra muy en serio y consiguió detener a los europeos. Con toda esta información, no es difícil de ver cómo Córdoba se hizo la ciudad más poblada de Europa. Pero de aquí todo se va al traste, porque el califato empieza a entrar en crisis a finales de siglo, y, en el año 1009, se da un golpe de estado, que asesina al califa. De aquí, el califato entra en un caos hasta el año 1031, donde el imperio se dividió en... casi nada, solo se dividió en Toledo, Badajoz, Zaragoza, Valencia, Murcia, Denia, Granada, Almería, Sevilla, Málaga, Alpuente, Arcos, Carmona, Huelva, Morón, Silves, Tortosa, Albarracín y... Córdoba. 25 reinos. Casi nada, ¿eh? Cada reino en realidad se llama taifa, por lo cual esta será la etapa de los reinos de taifas. Nunca falla esa originalidad. Y bueno, los cristianos se lo estaban pasando genial, vamos. Al fin y al cabo, cada taifa era débil por sí sola, por lo que esto aceleró mucho el avance de los cristianos. Y fue así como, para el 1238, solo quedaba el reino de Granada. Pero no fue fácil para los cristianos conquistar Granada. Primero, porque Granada estaba rodeada de montañas. Y segundo, porque los cristianos ya habían dado la guerra por vencida.
Es más, Granada tenía que pagar impuestos para que los europeos no les conquistasen. Pero la caída de Al-Ándalus era inevitable, y en 1492, 254 años después, Boabdil, el último gobernador de Al-Ándalus, tuvo que entregar Granada a los reyes católicos, Fernando e Isabel. Y ese fue el fin de Al-Ándalus y el comienzo de ¡España! Pero algo muy importante del pasado es la huella que deja en el presente. Los musulmanes, al llegar a la península, se encontraron con un secarral, y de ahí nos trajeron los pozos y las acequias, que permitió emplear también una gran variedad de cultivos de Asia y de África. Cereales, verduras, legumbres, arroz y muchísimo más. Casi igual que mi canal, que a día de hoy aporta conocimientos y diversión al mismo tiempo. Por lo que creo que deberías suscribirte, ya sabes, para apoyar lo que hago y motivarme a hacer más vídeos de este estilo. Me llevan gran parte de mi tiempo. Cualquier tipo de ayuda cuenta. Ahora sí, gracias por ver, nos vemos en el siguiente vídeo de las aventuras del saber.